Y si todo lo que creía saber sobre el fin de los tiempos fuera apenas el comienzo de una verdad mucho más perturbadora, soy J. Benítez, periodista de investigación, y durante más de 5 décadas he viajado a más de 100 países persiguiendo respuestas que la historia oficial prefiere mantener ocultas. He escrito 60 libros, he desenterrado manuscritos que deberían haberse perdido para siempre, he entrevistado a testigos que vieron lo imposible, y puedo decirte con absoluta certeza que en todos esos años, en todos esos viajes, nunca jamás encontré algo tan escalofriante como lo que voy a revelarte hoy. Porque hay una advertencia final que Jesús nos dejó hace 2000 años, y lo que descubrí sobre quienes deciden rechazar esa marca de la que habla el Apocalipsis va mucho más allá de lo que cualquier teólogo se ha atrevido a confesar públicamente. Te lo advierto ahora mismo, lo que voy a contarte cambiará para siempre tu comprensión de lo que está por venir. Y cuando termines de escuchar esto, cuando llegues al final de esta revelación, nunca podrás volver a ver el mundo con los mismos ojos. Permíteme llevarte a un momento específico de mi vida, un momento que marcó el inicio de esta investigación que me ha consumido durante los últimos 15 años. Era agosto de 2008 y yo me encontraba en las afueras del Cairo, Egipto, en un monasterio copto casi abandonado, construido en el siglo IV después de Cristo. El lugar era austero, polvoriento, con muros de piedra agrietados por el paso de 1500 años. Había llegado allí siguiendo el rastro de un manuscrito, un códice antiguo que supuestamente contenía las confesiones de un obispo que había vivido durante las grandes persecuciones del emperador Diocleciano. El custodio de ese monasterio era un monje de 83 años, el padre Tadros, un hombre diminuto, encorvado por el peso de las décadas, con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos que parecían haber visto demasiado. Recuerdo perfectamente ese encuentro. Estábamos sentados en una celda pequeña, apenas iluminada por una ventana estrecha, y él sostenía en sus manos temblorosas ese manuscrito envuelto en tela de lino. Benítez, me dijo en un árabe entrecortado que yo apenas comprendía, este documento no es para todos los ojos, pero tú has viajado muy lejos, y creo que Dios te ha traído aquí por una razón. El manuscrito estaba escrito en copto antiguo, pero el padre Tadros había preparado una traducción al árabe moderno y, a su vez, un traductor que yo había contratado en el Cairo me iba trasladando el contenido al español. Lo que leí en esas páginas amarillentas manchadas por el tiempo me dejó sin aliento. Era el testimonio de un obispo llamado Amba Marcos, quien había presenciado la ejecución de cientos de cristianos durante las persecuciones del año 303 después de Cristo. Pero no era el relato de las ejecuciones lo que me impactó, era algo que el obispo había escrito al final del documento, una reflexión personal que nunca había compartido con nadie durante su vida. Él escribió, y cito textualmente: «He visto morir a tantos hermanos y hermanas en Cristo que he perdido la cuenta, pero hay algo que todos ellos tenían en común, algo que ningún pagano puede comprender en el momento final. Justo antes de que cayera la espada o los leones los atacaran, sus rostros cambiaban, el miedo desaparecía por completo y era reemplazado por algo que solo puedo describir como éxtasis, como si en ese último segundo pudieran ver algo que nosotros no vemos, como si ya no estuvieran aquí sino allá». Esa última frase me persiguió durante meses, como si ya no estuvieran aquí sino allá. ¿Qué había visto el obispo Amba Marcos en los rostros de esos mártires? ¿Qué experimentaban en ese momento final que transformaba el terror en éxtasis? Y aquí comienza la primera revelación que quiero compartir contigo, algo que he descubierto después de años de investigar testimonios de mártires a lo largo de toda la historia del cristianismo. Existe un fenómeno que se repite una y otra vez en los relatos de ejecuciones de creyentes, y es esto: en el momento preciso en que van a morir, muchos de ellos experimentan algo sobrenatural, algo que los testigos no pueden explicar, pero que queda registrado en los documentos históricos. En 2010 viajé a Lyon, Francia, para investigar los archivos de la iglesia primitiva en esa ciudad. Lyon fue uno de los centros del cristianismo temprano y también el escenario de persecuciones brutales durante el siglo II después de Cristo. Allí encontré cartas
correspondencia entre cristianos de esa época, y una de esas cartas describía la ejecución de una joven mártir llamada Blandina en el año 177. La carta, escrita por un testigo ocular, decía que Blandina fue torturada durante horas en el anfiteatro, pero que mientras la torturaban ella cantaba y su rostro, según el testimonio, brillaba literalmente, emitía una luz que los espectadores podían ver, y cuando finalmente fue ejecutada, el testigo escribió que vio su espíritu salir de su cuerpo como una paloma blanca que ascendía hacia el cielo. Locura, alucinación, exageración poética. Durante años pensé que sí, pero encontré demasiados relatos similares, demasiadas descripciones idénticas de diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes testigos que no tenían conexión entre sí, y todos ellos describían lo mismo: luz, paz, inexplicable, visiones en el momento de la muerte. En 2011 conocí en Moscú a un historiador ruso especializado en las persecuciones cristianas bajo el régimen soviético, el profesor Dmitry Volkov, un hombre de unos 60 años con una reputación impecable en círculos académicos. Nos reunimos en un café cerca de la Universidad Estatal de Moscú, un día gris de noviembre con nieve cayendo suavemente sobre la ciudad. El profesor Volkov había pasado 30 años investigando los archivos de la KGB, documentos que se abrieron brevemente después de la caída de la Unión Soviética, y me mostró copias de reportes oficiales, reportes escritos por agentes de la policía secreta que habían ejecutado a cristianos durante las purgas estalinistas. Benítez me dijo mientras bebíamos té negro: estos documentos son extraordinarios porque los agentes que los escribieron no eran creyentes, eran comunistas convencidos, materialistas, ateos, y sin embargo varios de ellos reportaron fenómenos que no podían explicar. Me mostró un documento en particular, un reporte fechado en 1937, escrito por un agente de la NKVD llamado Pavel Sokolov. En ese reporte, Sokolov describía la ejecución de un sacerdote ortodoxo llamado Padre Sergei. El agente escribió que cuando le ordenaron al Padre Sergei que renunciara a su fe, el sacerdote simplemente sonrió y dijo que prefería morir, y cuando Sokolov levantó su pistola para dispararle, según sus propias palabras, el rostro del sacerdote se transformó, se iluminó, y sus ojos parecían estar mirando algo más allá de mí, algo que yo no podía ver, y por un momento, solo un momento, dudé si debía disparar porque tuve la extraña sensación de que estaba a punto de matar a alguien que ya estaba en otro lugar. ¿Entiendes lo que esto significa? No estamos hablando de testimonios de creyentes que podrían estar embelleciendo la historia. Estamos hablando de agentes de la policía secreta comunista, de soldados romanos, de verdugos paganos, todos reportando el mismo fenómeno, todos describiendo algo que presenciaron pero que no podían comprender. Y esto me lleva a la segunda revelación, algo que descubrí en un viaje a Israel en 2013. Estaba en Jerusalén, investigando antiguos textos rabínicos sobre el fin de los tiempos, y conocí a un rabino cabalista llamado Moshe Yitzhak, un hombre de unos 75 años, delgado, con una barba gris larga y ojos que parecían penetrar directamente en tu alma. Nos reunimos en su estudio, una habitación pequeña repleta de libros desde el suelo hasta el techo, en el barrio de Mea Shearim. El rabino Moshe me habló sobre un concepto en la mística judía que se llama Neshama Yeterá, el alma adicional, y me explicó que según la tradición cabalística, cuando un judío justo está a punto de morir en santificación del nombre de Dios, algo llamado Kiddush Hashem, recibe un alma adicional, una infusión de presencia divina que lo prepara para la transición. Benítez me dijo mientras señalaba un texto antiguo escrito en arameo: nuestros sabios enseñan que en el momento del martirio el alma del mártir se expande, literalmente se expande más allá de los límites del cuerpo físico, y por un breve instante esa persona puede ver ambos mundos simultáneamente, este mundo y el mundo venidero, y eso es lo que produce esa paz, ese éxtasis que los testigos describen,
Le pregunté si había alguna base bíblica para esta enseñanza y él me llevó al libro de los Hechos, capítulo 7, el martirio de Esteban. Me hizo leer en voz alta: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Ves? Me dijo el rabino. Esteban vio los cielos abiertos mientras lo estaban apedreando, no después de morir, mientras estaba muriendo. Ese es el Neshama Yeterá en acción. Esa es la gracia especial que Dios da a quienes mueren por su nombre. Esa conversación con el rabino Moshe cambió completamente mi comprensión de lo que sucede en el momento del martirio. No es solo que los creyentes tengan fe o coraje, es que Dios interviene sobrenaturalmente en ese momento, les da una gracia especial, una fuerza sobrenatural, una visión del cielo que hace que el sufrimiento físico pierda toda importancia. Pero aquí viene algo aún más extraordinario, algo que descubrí en 2014 y que me llevó por un camino de investigación completamente inesperado. Ese año viajé a Turquía, específicamente a la ciudad de Esmirna, la moderna Izmir, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estaba allí investigando la historia de Policarpo, el obispo de Esmirna, que fue martirizado en el año 155 después de Cristo. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, y su martirio está documentado con extraordinario detalle en un documento llamado el Martirio de Policarpo, escrito poco después de su muerte. Conocí en Esmirna a un arqueólogo turco llamado el doctor Mehmet Aksoy, quien había pasado 20 años excavando los restos del antiguo anfiteatro romano donde Policarpo fue ejecutado. El doctor Aksoy me llevó al sitio arqueológico y mientras caminábamos entre las ruinas me contó algo fascinante. Benítez, me dijo, cuando leemos el relato del martirio de Policarpo hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto pero que es absolutamente crítico. Cuando Policarpo fue llevado al anfiteatro y le ordenaron negar a Cristo y jurar por el genio del César, él respondió con aquellas palabras famosas: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho, ¿cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Pero lo que sucedió después es aún más extraordinario. El documento dice que cuando intentaron quemarlo en la estaca, las llamas no lo tocaban, formaban una especie de bóveda alrededor de su cuerpo, pero no lo consumían, y los testigos reportaron que en lugar de oler a carne quemada, el anfiteatro se llenó de un aroma como de incienso o especias preciosas. El doctor Aksoy me miró directamente a los ojos y me dijo: eso no es lenguaje simbólico, eso es un testigo ocular describiendo algo que vio y que no podía explicar. Estamos hablando de un milagro literal presenciado por miles de personas en ese anfiteatro. Esa noche, en mi hotel en Esmirna, no pude dormir. Me quedé despierto leyendo y releyendo el martirio de Policarpo, y me di cuenta de algo que nunca antes había visto con claridad. El documento describe que cuando las llamas no pudieron quemar a Policarpo, el verdugo fue ordenado a apuñalarlo con una daga, y cuando lo hizo, brotó tanta sangre que apagó el fuego, y de la herida salió una paloma. Una paloma. El símbolo del Espíritu Santo, y aquí está la tercera revelación, y esta es profunda. Hay evidencia histórica documentada de que en ciertos casos de martirio Dios ha intervenido con milagros visibles, tangibles, presenciados por multitudes, no sólo para fortalecer al mártir, sino para dar testimonio a los observadores de que Dios es real y que su poder es superior a cualquier poder terrenal. En 2015 viajé a Roma específicamente para investigar los archivos del Vaticano sobre los primeros mártires cristianos. Conseguir acceso a esos archivos no es fácil, requiere permisos especiales, contactos que yo había desarrollado a lo largo de décadas de investigación, pero finalmente lo logré. Pasé 3 semanas en esos archivos polvorientos, rodeado de documentos que tienen más de 1500 años, y encontré algo extraordinario. Hay cartas, correspondencia entre obispos del siglo II y III, donde describen ejecuciones de cristianos y los milagros que ocurrieron durante esas ejecuciones. Una carta en particular
escrita por un obispo llamado Cipriano en el año 250 después de Cristo, describe la ejecución de una cristiana llamada Felicitas y sus 7 hijos. La carta cuenta que los hijos fueron ejecutados uno por uno frente a su madre y que cada vez que ejecutaban a uno de sus hijos, Felicitas oraba en voz alta, dando gracias a Dios, y que después de la ejecución del 7º hijo, cuando finalmente la ejecutaron a ella, los testigos reportaron que vieron ángeles, figuras luminosas, que descendían y recogían sus almas. El obispo Cipriano no estaba allí personalmente, pero estaba reportando lo que múltiples testigos le habían contado, y él era un hombre educado, un abogado antes de convertirse en obispo, no alguien dado a exageraciones o fantasías. Pero quiero llevarte ahora a algo aún más reciente, algo que sucedió en nuestro tiempo, en el siglo XXI, porque estos fenómenos no son solo historia antigua, siguen ocurriendo. En 2016 viajé a Nigeria para investigar las persecuciones de cristianos por parte del grupo terrorista Boko Haram. Conocí a un pastor llamado Emmanuel Okoye, quien había sobrevivido a un ataque a su iglesia en el que murieron 27 miembros de su congregación. Nos reunimos en una pequeña casa en las afueras de Lagos, y el pastor Emmanuel, con lágrimas corriendo por su rostro, me contó lo que había presenciado. Benítez, me dijo, cuando los terroristas irrumpieron en nuestra iglesia durante el culto dominical, nos ordenaron renunciar a Cristo o morir, la mayoría de nosotros nos negamos. Y comenzaron las ejecuciones, pero algo sucedió, algo que los mismos terroristas no podían entender. Había una joven en nuestra congregación, una muchacha de 20 años llamada Grace, y cuando le ordenaron que negara a Jesús, ella sonrió, literalmente sonrió, y dijo que Jesús era su vida y que prefería morir antes que negarlo. Y cuando el terrorista levantó su arma para dispararle, Grace comenzó a cantar un himno en voz alta y clara, sin ningún temor en su voz, y el terrorista disparó, pero Grace siguió cantando por unos segundos después de recibir el disparo, y luego cayó, y cuando cayó, todos los que estábamos allí, incluidos los terroristas, vimos algo, vimos una luz brillante que salió de su cuerpo y se elevó hacia el techo de la iglesia, y uno de los terroristas, uno de ellos, gritó algo náusea. Y luego todos salieron corriendo de la iglesia como si hubieran visto algo que los aterrorizó. El pastor Emmanuel me dijo que más tarde se enteró de que el terrorista que había ejecutado a Grace nunca volvió con su grupo, que lo encontraron días después en un pueblo cercano, confundido, traumatizado, y que eventualmente se entregó a las autoridades y pidió conocer más sobre el Dios de Grace. ¿Coincidencia? Ya sabes mi respuesta, después de 50 años de investigar estos temas, ya no creo en coincidencias, creo en patrones, creo en evidencia, y la evidencia es abrumadora. Dios interviene en los momentos de martirio de maneras que desafían toda explicación natural. Pero ahora déjame llevarte más profundo, mucho más profundo, porque lo que he compartido hasta ahora es solo la superficie. Quiero hablarte sobre lo que realmente sucede, no solo en el momento de la muerte, sino en los días, las semanas, los meses que preceden al martirio final. Quiero hablarte sobre el proceso, sobre lo que experimentan aquellos que rechazan la marca de la bestia durante la tribulación. Y para entender esto necesitamos volver al libro del Apocalipsis, pero esta vez vamos a examinarlo con un nivel de detalle que muy pocos han considerado. En 2017 hice algo que había querido hacer durante años. Organicé un simposio privado en Madrid con algunos de los mejores expertos en escatología bíblica del mundo. Invité a teólogos de 5 continentes, hombres y mujeres, que han dedicado sus vidas a estudiar el Apocalipsis en sus idiomas originales. Pasamos una semana completa, día y noche, diseccionando cada palabra, cada frase del libro del Apocalipsis, específicamente los capítulos 13 y 14 que hablan sobre la marca de la bestia. Y lo que descubrimos en esa semana transformó completamente mi comprensión de lo que está por venir. Había allí un erudito griego, el doctor Konstantinos Papadopoulos, un hombre de unos 50 años, profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Atenas. El doctor Papadopoulos nos mostró algo fascinante sobre el texto griego de Apocalipsis 13. Cuando Juan escribe que nadie podrá comprar ni vender sin la marca, la palabra griega que usa para comprar es agorazo, que literalmente significa ir al mercado, y la palabra para vender es poleo,
que significa intercambiar bienes. Pero hay un matiz en el griego, nos explicó el doctor Papadopoulos, que se pierde en la traducción. Juan no está hablando solo de transacciones comerciales grandes, está hablando de cada interacción económica, no importa cuán pequeña sea, comprar un pan, vender una verdura, intercambiar cualquier bien o servicio, todo quedará imposible sin la marca. Esto significa que desde el primer día, desde el primer momento en que rechazas la marca, quedas completamente aislado del sistema económico. No puedes trabajar porque las empresas no pueden pagarte sin un identificador del sistema, no puedes comprar porque las tiendas no pueden venderte sin verificar tu marca, no puedes usar transporte porque no puedes pagar el boleto, no puedes acceder a servicios médicos porque no puedes pagar por ellos, o porque el sistema requiere verificación de identidad. Eres literalmente un fantasma en tu propia sociedad. Y aquí está la cuarta revelación. El sistema de la marca no es diseñado para matar rápidamente, es diseñado para presionar, para quebrar la voluntad, para hacer que la vida sea tan insoportable que eventualmente cedas y aceptes la marca por desesperación. En ese simposio, en Madrid también estaba presente una teóloga estadounidense, la doctora Sarah Mitchell, quien había pasado 20 años estudiando las tácticas de persecución religiosa a lo largo de la historia. Ella nos presentó un análisis fascinante de cómo los regímenes totalitarios han usado históricamente la presión económica y social para forzar la conformidad. Benítez, nos dijo la doctora Mitchell, cuando estudias las persecuciones comunistas en China durante la Revolución Cultural o las persecuciones nazis de judíos en Alemania antes del Holocausto, ves un patrón muy específico. Primero viene la exclusión económica, te quitan tu empleo, cierran tu negocio, congelan tus cuentas bancarias. Luego viene el aislamiento social, tus amigos y vecinos son incentivados o forzados a alejarse de ti, tus hijos son excluidos de las escuelas, tu familia enfrenta discriminación por asociación y finalmente, cuando estás completamente aislado y económicamente destruido, vienen los arrestos y las ejecuciones, porque para entonces ya estás tan debilitado que no puedes resistir efectivamente. La doctora Mitchell nos mostró documentos de la Revolución Cultural China que describían exactamente este proceso aplicado a cristianos y otros disidentes. Había un documento en particular que me impactó profundamente, un reporte interno del Partido Comunista Chino, fechado en 1968, que describía la estrategia para eliminar la religión del país. El documento decía textualmente: no martirices públicamente a los líderes religiosos porque eso los convierte en héroes. En su lugar, aíslalos, empobrecedlos, humíllalos, haz que sus vidas sean tan miserables que otros no quieran seguir su ejemplo, y cuando finalmente los ejecutes, que sea en silencio, sin fanfarrias, sin publicidad. ¿Ves la maldad de esto? ¿Ves la estrategia diabólica? Y eso es exactamente lo que sucederá durante la tribulación. El anticristo y su sistema no quieren crear mártires públicos porque los mártires inspiran a otros, quieren destruir lenta y silenciosamente a quienes se resisten. Pero hay algo más, algo que descubrí en 2018 y que añade otra capa de complejidad a todo esto. Ese año viajé a Corea del Norte. Y sí, es posible entrar a Corea del Norte si tienes los contactos correctos y estás dispuesto a asumir los riesgos. Estuve allí durante 2 semanas, oficialmente como parte de un grupo de periodistas invitados, pero extraoficialmente investigando la situación de los cristianos en ese país, que es probablemente el lugar más difícil del mundo para ser cristiano. Conocí a través de contactos clandestinos a un cristiano norcoreano que había escapado del país y luego regresado secretamente para ayudar a la iglesia subterránea, llamémoslo Jun, aunque ese no es su nombre real. Jun me contó cómo funciona la vida para los cristianos en Corea del Norte. Benítez, me dijo en un susurro, apenas audible en una habitación que él había verificado que no tuviera micrófonos ocultos, en mi país ser cristiano es literalmente la peor cosa que puede ser. Peor que ser un criminal, peor que ser un traidor. Si el gobierno descubre que eres cristiano, no solo te ejecutan a ti, ejecutan a 3 generaciones de tu familia, tus padres, tus hijos, tus abuelos, todos. Y antes de ejecutarte, te envían
a campos de trabajo forzado donde las condiciones son tan horribles que muchos mueren antes de la ejecución oficial. Y ¿sabes qué es lo más diabólico del sistema? Que usan a tu propia familia como rehén. Te dicen que si renuncias a tu fe, tu familia vivirá, pero si insistes en ser cristiano, tu familia morirá por tu culpa. Eso es presión psicológica de un nivel que la mayoría de la gente no puede siquiera imaginar. Jun me contó la historia de una mujer cristiana que él conocía, una mujer llamada Hai Jin, quien fue arrestada cuando la policía secreta encontró una Biblia escondida en su casa. La llevaron a un campo de interrogación y la torturaron durante semanas, pero no físicamente, no al principio. La tortura era psicológica. Traían a su hija de 8 años y la ponían frente a ella y le decían que si no renunciaba a Cristo, su hija sería enviada a un campo de trabajo infantil donde sufriría horrores indescriptibles, y Ye-jin tenía que elegir cada día, Cristo o su hija, su fe o su familia. ¿Qué crees que eligió? Me preguntó Jun con lágrimas en los ojos. Eligió a Cristo, y fue la decisión más difícil que un ser humano puede hacer. Vio a su hija ser llevada, escuchó sus gritos pidiendo ayuda, y ella oró con una fe que yo no puedo comprender. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Años después, cuando yo me enteré del destino de su hija, descubrí que la niña sobrevivió. Sobrevivió contra todo pronóstico, y ahora es una mujer adulta y es cristiana, porque nunca olvidó el ejemplo de fe de su madre. Y aquí está la quinta revelación. El costo de rechazar la marca no es solo personal, afecta a todos los que te rodean. Tu familia enfrentará persecución por asociación, tus amigos serán presionados a denunciarte, tus hijos sufrirán discriminación y posiblemente violencia, y tendrás que cargar con la culpa de saber que tu decisión de fe está causando sufrimiento a las personas que más amas. Pero Jesús nos advirtió sobre esto, ¿verdad? Jesús nos dijo en Mateo 10, versículos 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Durante la tribulación, estas palabras se cumplirán de una manera más literal y más dolorosa de lo que podemos imaginar ahora. En 2019 organicé otro viaje de investigación, esta vez a Vietnam, para estudiar la iglesia subterránea que existe allí desde la guerra de Vietnam. El cristianismo es técnicamente legal en Vietnam, pero está fuertemente controlado y restringido, y los cristianos que no se registran con el gobierno y que evangelizan activamente son perseguidos. Conocí a un pastor vietnamita llamado Nguyen Van Tan, quien había pasado 12 años en prisión por predicar el evangelio. Nos reunimos en una casa privada en las afueras de Ho Chi Minh City, y el pastor Than, un hombre de unos 60 años con el rostro marcado por el sufrimiento pero con ojos llenos de paz, me contó su historia. Me arrestaron en 2002, me dijo, por dirigir una iglesia no registrada. Me llevaron a una prisión en las montañas del norte donde las condiciones eran brutales, comida mínima, trabajo forzado, castigos frecuentes, pero lo peor, lo absolutamente peor, no era el sufrimiento físico, era el aislamiento. Pasé los primeros 3 años en confinamiento solitario, 23 horas al día en una celda de 2 metros por 2 metros, sin ventanas, sin luz natural, solo oscuridad y silencio. ¿Y sabes cuál era el propósito de ese aislamiento? No era castigarme, era quebrar mi mente, destruir mi fe poco a poco en la soledad y la desesperación. Le pregunté al pastor Tang cómo sobrevivió mentalmente a 3 años de confinamiento solitario, y su respuesta fue simple pero profunda. Oración, me dijo, oración constante, incesante. Memoricé cada versículo de la Biblia que conocía y lo repetía una y otra vez. Hablaba con Dios como si estuviera allí físicamente conmigo en esa celda, porque lo estaba. Jesús prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría, y yo descubrí que esa promesa es literal, que su presencia es real, y que en los momentos de mayor oscuridad, de mayor soledad, de mayor desesperación, su presencia se hace aún más tangible. El pastor Tan me contó algo más.
algo que me dejó profundamente impactado. Me dijo que durante su tiempo en prisión conoció a muchos otros cristianos, hombres y mujeres que habían sido arrestados por su fe, y que entre ellos había un fenómeno que los guardias de la prisión no podían explicar a pesar de las condiciones terribles, a pesar del sufrimiento constante. Los cristianos en prisión tenían una paz, una alegría que los prisioneros comunes no tenían, cantaban himnos en sus celdas, oraban en voz alta, se alentaban unos a otros, y esa paz, esa alegría inexplicable, era más perturbadora para los guardias que cualquier acto de rebelión, porque no podían destruirla, no importaba cuánto los castigaran, cuánto los torturaran, esa paz permanecía, y eso los volvía locos. Y aquí está la sexta revelación. En medio del sufrimiento más extremo, cuando has perdido todo, cuando estás completamente aislado, cuando no hay esperanza humana de rescate, Dios da una gracia especial, un gozo sobrenatural que desafía toda lógica, y ese gozo es en sí mismo un testimonio más poderoso que cualquier sermón. Pablo y Silas lo experimentaron en Hechos 16, cuando fueron golpeados y encarcelados en Filipos. ¿Recuerdas lo que hicieron? A medianoche, con sus espaldas sangrando, con sus pies en el cepo, cantaban himnos a Dios tan fuerte que los otros prisioneros los escuchaban, y Dios respondió con un terremoto que abrió todas las puertas de la prisión, y el resultado fue que el carcelero y toda su familia se convirtieron al cristianismo esa noche. El sufrimiento de Pablo y Silas llevó a la salvación de una familia completa. Durante la tribulación, el sufrimiento de los mártires llevará a la salvación de innumerables almas. Pero ahora necesito contarte algo más, algo que es extremadamente importante y que muy pocos entienden sobre el Apocalipsis. Necesito hablarte sobre el tiempo, sobre la duración de la tribulación, porque cuando entiendes cuánto tiempo durará este periodo de persecución, cuando entiendes la escala temporal, todo cobra una nueva dimensión de realidad. En 2020, justo antes de que comenzara la pandemia de COVID, tuve una reunión en Chicago con un matemático y programador de computadoras llamado Dr. Robert Chen, quien había desarrollado un software para analizar las profecías temporales en el libro de Daniel y el Apocalipsis. El Dr. Chen me mostró algo fascinante. Benítez me dijo mientras me mostraba gráficos complejos en su computadora: cuando analizas todas las referencias temporales en el Apocalipsis, cuando las mapeas y las correlacionas, emerge un patrón muy claro. La tribulación dura exactamente 7 años, pero está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, y durante la segunda mitad, los últimos 3 años y medio, la persecución se intensifica dramáticamente. El Dr. Chen me mostró cómo Apocalipsis 13, versículo 5, dice que a la bestia se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, que es exactamente 3 años y medio, y durante esos 42 meses la bestia hace guerra contra los santos y los vence, lo que significa que durante 1260 días exactos los creyentes que rechazan la marca estarán siendo cazados, arrestados y ejecutados. 1260 días de persecución constante, intensa, global. Déjame poner eso en perspectiva para ti. 1260 días son 3 años, 5 meses y 25 días aproximadamente. Imagina vivir 3 años y medio completos sabiendo que cada día podría ser el último. 3 años y medio escondiéndote, huyendo, viendo a tus seres queridos ser arrestados. 3 años y medio de hambre, de miedo, de incertidumbre total. Esa es la realidad que enfrentarán quienes rechazan la marca. Pero aquí está la séptima revelación. Y esta es la más esperanzadora de todas. Esos 1260 días no son infinitos, tienen un fin. Dios ha establecido un límite, la persecución no durará para siempre, ¿no? Y al final de esos 1260 días, Jesús regresa en gloria, regresa con poder, regresa para juzgar a la bestia, al falso profeta y a todos los que tomaron la marca, y para recompensar a quienes permanecieron fieles.
En 2021, después de que el mundo comenzara a recuperarse de la pandemia, viajé a Grecia, específicamente a la isla de Patmos, donde el apóstol Juan tuvo la visión del Apocalipsis. Ya había estado allí antes, pero esta vez tenía un propósito diferente. Quería caminar por la misma isla donde Juan caminó, ver el mismo mar que él vio, respirar el mismo aire, intentar conectarme de alguna manera con la experiencia que él tuvo hace 2000 años. Contraté a un guía local, un hombre llamado Yorgos, quien conocía cada rincón de la isla y que tenía un conocimiento profundo de la historia de Patmos. Yorgos me llevó no solo a la famosa cueva donde Juan tuvo la visión, sino a otros lugares de la isla, lugares remotos, aislados, donde según la tradición local Juan solía ir a orar. Hay una playa pequeña en el norte de la isla, me dijo Yorgos, donde la tradición dice que Juan pasaba horas contemplando el mar y hablando con Dios. ¿Quieres ir allá? Caminamos durante casi una hora por senderos rocosos hasta llegar a esa playa, un lugar hermoso, aislado, con agua cristalina y un silencio profundo roto solo por el sonido de las olas. Nos sentamos en las rocas y Yorgos me contó algo que nunca he olvidado. Benítez, me dijo cuando Juan estaba aquí en Patmos, era un anciano, probablemente tenía más de 90 años, había vivido más que todos los otros apóstoles, había visto a sus amigos ser martirizados uno por uno, había visto la destrucción de Jerusalén, había visto décadas de persecución contra la Iglesia y aquí estaba, exiliado en esta isla remota, aparentemente derrotado, aparentemente olvidado, pero Dios no había terminado con él. Dios le dio la visión más importante de toda la Biblia, la visión del fin de los tiempos, la visión de la victoria final. Y esa visión no era solo para la gente del futuro, era para Juan mismo, era para alentarlo, para recordarle que a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de toda la persecución, Cristo gana al final. Esa conversación con Yorgos me hizo reflexionar profundamente sobre el propósito del libro del Apocalipsis. No es solo un libro de profecías sobre eventos futuros, es un libro de aliento para creyentes que están sufriendo ahora, que han sufrido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, que sufrirán en el futuro durante la tribulación. El mensaje del Apocalipsis es simple pero profundo. Aguanta, resiste, permanece fiel, porque al final Cristo gana, el mal es derrotado, los mártires son recompensados y el reino eterno de Dios se establece para siempre. Pero ahora déjame hablarte sobre algo que es probablemente el aspecto más malentendido de toda la tribulación, y es esto, la presión psicológica, mental, emocional que experimentarán aquellos que rechazan la marca. Porque verás, la persecución física es terrible, el hambre es terrible, el miedo es terrible, pero hay algo aún más insidioso, más destructivo, y es la guerra psicológica que el sistema lanzará contra los resistores. En 2022 viajé a Argentina para asistir a una conferencia sobre guerra psicológica moderna y allí conocí a un excoronel del ejército argentino llamado Javier Mendoza, quien había trabajado en operaciones de inteligencia durante décadas. El coronel Mendoza dio una presentación sobre las técnicas de guerra psicológica usadas por gobiernos modernos y después de su presentación lo invité a tomar café y tuvimos una conversación fascinante. Benítez me dijo, la gente piensa que la guerra moderna es principalmente militar, armas, bombas, soldados, pero la verdad es que la guerra más efectiva es la guerra psicológica, la guerra de la mente, y las técnicas que hemos desarrollado en las últimas décadas son increíblemente sofisticadas. Podemos manipular la percepción de la realidad de poblaciones enteras, podemos hacer que la gente crea cosas que no son ciertas, podemos aislar psicológicamente a grupos específicos y hacer que la mayoría de la sociedad los vea como enemigos peligrosos, y todo esto sin disparar un solo tiro. Le pregunté al coronel Mendoza si estas técnicas podrían ser usadas en un contexto religioso, específicamente contra cristianos, y su respuesta me heló la sangre. Absolutamente, me dijo, de hecho ya se está haciendo en varios países, no a la escala de lo que describes en tu escenario de tribulación, pero los mecanismos están allí, las herramientas están allí, y si un gobierno decidiera implementar una persecución sistemática de cristianos usando guerra psicológica moderna, sería devastadoramente efectivo. El coronel Mendoza me explicó que hay 5 técnicas principales en la guerra psicológica.
La primera es el control de la narrativa, controlar lo que la gente ve, escucha y lee sobre un tema específico. La segunda es el aislamiento social, cortar las conexiones de la persona objetivo con su red de apoyo. La tercera es la creación de disonancia cognitiva, bombardear a la persona con información contradictoria hasta que no sepa qué creer. La cuarta es la manipulación del miedo, amplificar las amenazas percibidas y crear paranoia. Y la quinta es el ofrecimiento de una salida fácil, presentar una solución simple que requiere solo una pequeña concesión, y esa pequeña concesión lleva a otra y otra hasta que la persona ha cedido completamente. Y aquí está la octava revelación. Durante la tribulación, el sistema del anticristo usará todas estas técnicas contra los creyentes que rechazan la marca. No será solo persecución física, será un asalto psicológico total, diseñado para destruir tu fe, para hacer que dudes de todo lo que crees, para convencerte de que tomar la marca es la decisión racional, lógica, moral. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto funcionaría. Imagina que has rechazado la marca, te has escondido con un pequeño grupo de creyentes en algún lugar remoto, y el sistema lanza una campaña de propaganda masiva en todos los medios, en todas las pantallas. Transmiten mensajes como estos: los resistores son responsables de la crisis económica global. Si tan solo aceptaran la marca, la sociedad podría funcionar normalmente. O los resistores están propagando enfermedades porque no pueden acceder a servicios de salud adecuados, representan un peligro para la salud pública. O los niños de los resistores están sufriendo innecesariamente, están siendo privados de educación, de atención médica, de un futuro, todo porque sus padres son fanáticos religiosos egoístas. Estos mensajes se repiten una y otra vez, miles de veces al día, en cada canal, en cada plataforma, hasta que se convierten en la verdad aceptada por la mayoría de la sociedad. Y luego, cuando finalmente te capturan, cuando te llevan a un centro de interrogación, no te torturan físicamente, no inmediatamente. Primero intentan razonar contigo, te muestran vídeos de niños sufriendo por culpa de los resistores, te muestran entrevistas con expertos religiosos, incluso líderes cristianos que han aceptado la marca y que explican por qué es teológicamente aceptable. Te muestran estadísticas sobre cuánta gente ha muerto por la crisis causada por los resistores y te dicen que todo ese sufrimiento puede terminar si tú simplemente aceptas la marca, no tienes que creer en ella, solo ponla en tu mano, es solo una marca, es solo tecnología, eso es todo. Y aquí está la trampa psicológica: el sistema te hace sentir que eres egoísta, que eres la causa del sufrimiento de otros, que tu fe es orgullo espiritual que está costando vidas inocentes, y te ofrecen una salida fácil, solo una pequeña concesión, solo un pequeño compromiso, y todo el dolor se detiene. En 2023 tuve una conversación con un psicólogo clínico especializado en trauma y manipulación mental, el doctor Alexander Petrov, originario de Rusia pero establecido en Estados Unidos. Nos reunimos en su oficina en Boston y discutimos las técnicas de lavado de cerebro usadas por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Benítez, me dijo el doctor Petrov, lo que descubrieron los soviéticos es que no necesitas tortura física para quebrar a una persona. De hecho, la tortura física puede ser contraproducente porque crea resentimiento y fortalece la resistencia interna. Lo que realmente quiebra a una persona es la manipulación de su sentido de realidad. Si puedes hacer que una persona dude de sus propias percepciones, de sus propias creencias, de su propia identidad, puedes reprogramarla completamente. Y eso es lo que hacían en los campos de reeducación soviéticos. No torturaban físicamente a los prisioneros, los aislaban, los bombardeaban con propaganda, los forzaban a participar en sesiones de autocrítica y poco a poco, mes tras mes, año tras año, la persona comenzaba a creer lo que el sistema decía, comenzaba a dudar de lo que antes sabía que era verdad. Le pregunté al doctor Petrov si hay una defensa contra este tipo de manipulación, y su respuesta fue reveladora. Hay una sola defensa realmente efectiva, me dijo, y es tener un ancla inmovible, algo en lo que crees con tanta certeza que no importa cuánta presión enfrentes,
no importa cuánta información contradictoria recibas, ese ancla permanece. Para algunas personas es la verdad científica, para otras es la lealtad a un ideal, y para los cristianos ese ancla es Jesús, es la palabra de Dios. Pero aquí está el problema. Si esa ancla no está profundamente arraigada antes de que comience la manipulación, si tu fe es superficial, si no has establecido convicciones profundas, entonces el sistema puede arrancar esa ancla. Y una vez que el ancla se va, te pierdes en el mar de la manipulación. Y aquí está la novena revelación. La preparación espiritual que hagas ahora determinará si podrás resistir la guerra psicológica de la tribulación. No es suficiente ser un cristiano casual, no es suficiente asistir a la iglesia los domingos, necesitas construir ahora una fe tan profunda, tan arraigada en la palabra de Dios, tan cimentada en la relación personal con Jesús, que nada pueda moverla. Jesús contó la parábola del sembrador en Mateo 13. ¿Recuerdas las diferentes respuestas a la semilla de la palabra de Dios? Alguna cayó junto al camino y los pájaros la comieron. Alguna cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó rápido, pero se secó porque no tenía raíz. Alguna cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Pero alguna cayó en buena tierra y produjo fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. La clave es la raíz, la profundidad. La semilla en pedregales brotó rápido, pero murió rápido porque no tenía raíz. Durante la tribulación, solo aquellos con raíces profundas sobrevivirán espiritualmente. Permíteme ahora llevarte a otra dimensión de esto, algo que es increíblemente importante pero que rara vez se discute, y es el papel de la comunidad del cuerpo de Cristo durante la tribulación. Verás, en nuestra cultura occidental moderna, tendemos a pensar en la fe como algo individual, personal, mi relación con Dios, mi salvación, mi fe, pero la Biblia presenta la fe como algo fundamentalmente comunitario. Somos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es una parte y necesitamos a las otras partes para funcionar. Durante la tribulación, esta realidad se volverá más crítica que nunca. En 2024, hace apenas un año, viajé a Irak para investigar cómo los cristianos sobrevivieron allí durante la ocupación de ISIS entre 2014 y 2017. Conocí en Erbil a un sacerdote caldeo llamado Padre Yusif, quien había ayudado a organizar la evacuación y protección de miles de cristianos cuando ISIS conquistó la llanura de Nínive. Nos reunimos en su iglesia, un edificio moderno que había sido construido después de la derrota de ISIS, y el Padre Yusif me contó historias que me rompieron el corazón pero que también me llenaron de esperanza. Benítez, me dijo, cuando ISIS llegó, los cristianos tuvimos que huir con solo la ropa que llevábamos puesta. No tuvimos tiempo de empacar, de preparar, simplemente corrimos y terminamos en campos de refugiados en el Kurdistán, miles de personas viviendo en tiendas de campaña, sin comida adecuada, sin servicios médicos, en condiciones terribles, pero algo sucedió allí, algo hermoso. La iglesia se convirtió realmente en lo que siempre debió ser, una familia. El padre Yusif me explicó que en los campos de refugiados los cristianos se organizaron naturalmente, compartían lo poco que tenían, los que tenían habilidades médicas atendían a los enfermos, los que tenían habilidades de construcción mejoraban los refugios, los maestros enseñaban a los niños y todos se cuidaban unos a otros. Celebrábamos la misa todos los días, me dijo con lágrimas en los ojos, a veces bajo el sol abrasador, a veces bajo la lluvia, pero nos reuníamos, adorábamos juntos, orábamos juntos, y esa comunidad, esa unidad, fue lo que nos mantuvo espiritualmente vivos. Sin ella muchos habrían perdido la fe, habrían cedido a la desesperación, y aquí está la 10ª revelación. Durante la tribulación, los creyentes que rechazan la marca no podrán sobrevivir solos, necesitarán la comunidad, necesitarán el cuerpo de Cristo funcionando como fue diseñado, con cada miembro contribuyendo sus dones, sus habilidades, sus recursos para el bien común. La Iglesia primitiva en el libro de los Hechos nos da el modelo. Cuando enfrentaron persecución, cuando sus miembros fueron arrestados y sus propiedades confiscadas, se unieron,
vendían sus posesiones y las compartían según la necesidad de cada uno, nadie pasaba hambre porque la comunidad se cuidaba y esa unidad les dio la fuerza para resistir décadas de persecución romana. Durante la tribulación, ese mismo modelo se repetirá en las comunidades de creyentes escondidos, compartirán comida, refugio, información sobre rutas de escape, lugares seguros, y esa comunidad será su fuerza, su esperanza, su testimonio de que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier sistema del mundo. Pero déjame advertirte sobre algo, porque es importante, así como habrá comunidades genuinas de creyentes, también habrá infiltrados, traidores plantados por el sistema para descubrir ubicaciones de refugios, para identificar líderes, para sembrar división y desconfianza. Jesús nos advirtió sobre esto. En Mateo 24, versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Durante la tribulación habrá traición. No todos los que dicen ser cristianos realmente lo son. Algunos serán agentes del sistema. Algunos serán creyentes débiles que bajo presión traicionarán a otros para salvarse a sí mismos o a sus familias. En 2024 también viajé a las Filipinas para investigar la guerra contra las drogas del presidente Duterte y cómo afectó a las iglesias cristianas que operaban centros de rehabilitación. Conocí a un pastor llamado Samuel Cruz, quien dirigía un centro de rehabilitación en Manila, que había sido atacado varias veces por grupos criminales. El pastor Samuel me contó sobre un incidente específico que ilustra perfectamente el peligro de la infiltración. Teníamos un joven en nuestro centro, me dijo, alguien que había venido buscando ayuda para su adicción, o eso pensábamos. Pasó 3 meses con nosotros, participó en nuestros estudios bíblicos, en nuestras oraciones, parecía genuinamente estar cambiando, pero resultó que era un infiltrado enviado por un cartel de drogas para descubrir nuestras operaciones y reportar información a sus jefes, y un día nuestro centro fue atacado, sabían exactamente cuándo éramos más vulnerables, dónde estaban nuestras salidas, cuántos líderes teníamos, todo porque este infiltrado les había dado información detallada. Fue una traición devastadora porque habíamos confiado en él, lo habíamos amado como un hermano. Le pregunté al pastor Samuel cómo manejaron esa situación, cómo recuperaron la capacidad de confiar después de esa traición. Es difícil, me dijo honestamente, después de algo así, empiezas a desconfiar de todos, a cuestionar las motivaciones de cada persona nueva que llega, pero luego te das cuenta de que si dejas que la desconfianza gobierne, el enemigo ya ganó, porque ha destruido la comunidad, ha destruido el amor. Entonces tienes que encontrar un equilibrio, ser sabio como serpientes, pero inocente como palomas, como Jesús nos instruyó, ser cauteloso pero no cínico, ser prudente pero no paranoico, y sobre todo, depender del Espíritu Santo para discernir quién es genuino y quién no. Y aquí está la 11ª revelación. Durante la tribulación necesitarás discernimiento espiritual como nunca antes, necesitarás la guía del Espíritu Santo para saber en quién confiar, porque el enemigo usará personas, usará infiltrados, usará falsos hermanos para destruir comunidades de creyentes desde adentro. Jesús tuvo un traidor entre sus 12 discípulos más cercanos. Judas caminó con Jesús durante 3 años, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, compartió comidas con él y al final lo traicionó por 30 monedas de plata. Si Jesús experimentó traición, nosotros también la experimentaremos, especialmente durante la tribulación, cuando las presiones serán extremas y las recompensas por traicionar a otros cristianos serán significativas. Ahora déjame llevarte a un aspecto diferente de todo esto, algo que es absolutamente crítico entender, y es la naturaleza de la marca misma, qué es exactamente, cómo funcionará, por qué es tan importante no tomarla. He pasado años investigando este tema, consultando con expertos en tecnología, en biometría, en implantes subcutáneos, en criptomonedas, en sistemas de identificación digital, y lo que he descubierto es fascinante y aterrador al mismo tiempo. En 2019 asistí a una conferencia de tecnología en Estocolmo, Suecia, donde se presentaron los últimos avances en implantes biométricos. Hay
una empresa sueca que ha implantado chips RFID en miles de empleados. Chips del tamaño de un grano de arroz que se insertan bajo la piel entre el pulgar y el dedo índice, y estos chips permiten a los empleados abrir puertas, encender computadoras, hacer pagos, todo sin necesidad de tarjetas o contraseñas. En la conferencia, el CEO de esa empresa dio una presentación sobre el futuro de la identificación biométrica y dijo textualmente: estamos acercándonos rápidamente a un mundo donde no necesitarás llevar cartera, no necesitarás tarjetas de crédito, no necesitarás ni siquiera tu teléfono. Todo lo que necesitas estará en tu cuerpo, tu identidad, tu dinero, tu información médica, todo accesible con solo un escaneo. Después de la presentación me acerqué al CEO, su nombre es Johan Andersson, y le pregunté directamente: ¿ves algún problema ético con esta tecnología, alguna preocupación sobre privacidad o control gubernamental? Su respuesta fue reveladora. Claro que hay preocupaciones, me dijo, pero la conveniencia superará esas preocupaciones. La mayoría de la gente renunciará voluntariamente a su privacidad a cambio de conveniencia. Ya lo hemos visto con los teléfonos inteligentes, con las redes sociales, con los asistentes de voz. La gente acepta ser monitoreada si eso hace su vida más fácil. Y esa es exactamente la trampa. La marca de la bestia no será presentada como algo malvado, será presentada como progreso, como conveniencia, como la solución a múltiples problemas: seguridad, fraude, robo de identidad, ineficiencia económica. En 2020, durante la pandemia, vi cómo gobiernos de todo el mundo implementaron sistemas de rastreo y monitoreo que hace apenas unos años habrían sido impensables. Pasaportes de vacunación digital, aplicaciones de rastreo de contactos, códigos QR para entrar a restaurantes y tiendas, y la mayoría de la gente los aceptó sin protestar porque tenían miedo, porque querían seguridad, porque querían volver a la normalidad. Y aquí está la 12ª revelación. El sistema de la marca será introducido gradualmente, paso a paso. Cada paso parecerá razonable, necesario, beneficioso, y solo al final, cuando el sistema esté completamente establecido, se revelará su verdadera naturaleza como un instrumento de control total. Apocalipsis 13 es muy claro sobre dos cosas. Primera, la marca estará en la mano derecha o en la frente. Segunda, sin ella no podrás comprar ni vender. La ubicación es específica e importante. La mano derecha es la mano que usas para trabajar, para realizar transacciones, para interactuar con el mundo. La frente es donde reside tu identidad, tu pensamiento, tu lealtad. Poner la marca en cualquiera de estos lugares es un acto de sumisión. Es decir, que tu economía, tu identidad, tu lealtad pertenecen al sistema de la bestia. Y el propósito es igualmente claro: control económico total. Sin la marca eres excluido del sistema económico global, no puedes comprar comida, no puedes vender tu trabajo, no puedes participar en la sociedad, eres invisible para el sistema. Y en el mundo moderno, ser invisible para el sistema es ser inexistente. Pero hay algo más sobre la marca que es absolutamente crítico entender, y es esto: la marca no es solo un identificador neutral, es un símbolo de adoración, es una declaración de lealtad espiritual. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, lo deja brutalmente claro: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No hay pasaje más aterrador en toda la Biblia, no hay advertencia más severa. Tomar la marca resulta en condenación eterna, inmediata e irrevocable. No hay arrepentimiento posible, no hay perdón disponible, no hay segunda oportunidad. Es la línea final que no se puede cruzar. Y aquí está la 13ª revelación. La marca no es solo una cuestión de conveniencia o supervivencia, es una cuestión de adoración. Cuando la tomas,
estás declarando que reconoces la autoridad de la bestia sobre tu vida, que tu lealtad está con el sistema del anticristo y no con Dios, y esa decisión sella tu destino eternamente. En 2021 tuve una conversación profunda con un teólogo reformado, el Dr. Timothy Marshall, quien ha pasado 40 años estudiando el libro del Apocalipsis. Nos reunimos en su casa en Nashville, Tennessee, y pasamos una tarde entera discutiendo la marca de la bestia. Benítez, me dijo el Dr. Marshall, hay un debate entre los eruditos sobre si la marca es literal o simbólica. Algunos argumentan que es simplemente un símbolo de lealtad al anticristo, mientras que otros insisten en que será una marca física real. Pero honestamente creo que están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es si la marca es literal o simbólica. La pregunta es ¿qué representa espiritualmente? Y la respuesta es clara. Representa rechazo completo de Dios y aceptación completa de la bestia, sea cual sea la forma física que tome. El significado espiritual es lo que importa. Le pregunté al Dr. Marshall por qué tomar la marca resulta en condenación irrevocable, por qué no hay oportunidad de arrepentimiento, y su respuesta fue profunda. Porque, me dijo, tomar la marca es el acto final de rechazo de Dios. Es decir, conscientemente, deliberadamente, con pleno conocimiento de las consecuencias, yo elijo la bestia en lugar de Cristo, yo elijo el sistema del mundo en lugar del reino de Dios, yo elijo mi supervivencia temporal en lugar de mi alma eterna, y cuando haces esa elección con esa claridad, con ese conocimiento, has cruzado un punto de no retorno espiritual. El Dr. Marshall me señaló un concepto teológico importante, el pecado imperdonable. Jesús habló de esto en Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? Es el rechazo final, consciente, deliberado de la obra del Espíritu Santo, es cerrar tu corazón completamente a la convicción de Dios, y eso es exactamente lo que representa tomar la marca, es la blasfemia final contra el Espíritu, porque para tomarla tendrás que rechazar conscientemente toda la convicción que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón. Déjame contarte algo más que descubrí sobre la marca, algo que muy pocos consideran, y es el timing, el momento en que será introducida. Apocalipsis 13 indica que la marca viene después de que la bestia establece su sistema de gobierno global, después de que el falso profeta realiza señales y prodigios para engañar a las masas, después de que se erige la imagen de la bestia. No es lo primero que sucede en la tribulación, es el clímax, es el acto final de consolidación del poder del anticristo. Y esto significa que habrá una ventana de tiempo, un periodo durante el cual el sistema se está estableciendo, pero la marca aún no es obligatoria, y durante esa ventana los creyentes que entienden las profecías reconocerán las señales, verán lo que viene, y algunos tomarán la decisión de huir antes de que sea demasiado tarde, de salir de las ciudades, de refugiarse en lugares remotos, de prepararse espiritualmente y físicamente para lo que viene. Jesús nos dio instrucciones específicas sobre esto en Mateo 24, versículos 16 al 20. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Huyan, no caminen, huyan, no se detengan a empacar, no regresen por sus pertenencias, simplemente corran, porque cuando veas la abominación desoladora de la que habló Daniel, cuando veas la imagen de la bestia establecida en el lugar santo, tienes que irte inmediatamente, porque después de eso viene la gran tribulación y la marca y la persecución sistemática de todos los que la rechazan. En 2022 tuve una experiencia extraordinaria. Fui invitado a participar en un ejercicio de simulación organizado por un think tank de seguridad nacional en Washington, D.C. El ejercicio simulaba una crisis global
que requería la implementación de un sistema de identificación digital universal para controlar el movimiento de personas y recursos. Yo estaba allí como observador, junto con otros periodistas y académicos, y lo que vi en esa simulación me dejó profundamente perturbado. Los participantes, que incluían oficiales militares, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas tecnológicas, discutían con total naturalidad cómo implementar un sistema de control poblacional que incluía rastreo en tiempo real, restricción de movimiento basada en perfiles de riesgo y centralización del acceso a recursos básicos como comida y agua, y la mayoría de ellos no veían ningún problema ético con esto. Para ellos era simplemente logística, gestión eficiente de recursos en una crisis, seguridad nacional. Durante un receso hablé con uno de los participantes, un general retirado del ejército estadounidense, y le pregunté, ¿no le preocupa que este tipo de sistema pueda ser abusado, que pueda convertirse en una herramienta de tiranía? Su respuesta fue honesta, pero aterradora. Claro que me preocupa, me dijo, pero en una crisis real, cuando hay pánico masivo, cuando el orden social está colapsando, la gente rogará por este tipo de control, renunciarán a sus libertades voluntariamente a cambio de seguridad y estabilidad, y una vez que el sistema esté en su lugar, será casi imposible desmantelarlo porque habrá demasiados intereses invertidos en mantenerlo. Y aquí está la 14ª revelación. El sistema de la marca se presentará como la solución a una crisis, probablemente una crisis económica global, o una pandemia, o una guerra, o colapso ambiental, algo que cree suficiente miedo y caos que la mayoría de la gente acepte cualquier solución que prometa restaurar el orden, y el anticristo aprovechará esa crisis para implementar su sistema de control total, y la mayoría de la humanidad lo aceptará agradecidamente, creyendo que están eligiendo la seguridad cuando en realidad están eligiendo la esclavitud. Pero déjame llevarte ahora al corazón de todo esto, al aspecto más importante de toda esta discusión. ¿Por qué rechazar la marca? ¿Por qué elegir el sufrimiento, la persecución, probablemente la muerte, en lugar de simplemente tomar la marca y sobrevivir? Esta es la pregunta que todos enfrentarán durante la tribulación, y la respuesta determinará tu destino eterno. La respuesta tiene dos partes. Primera, porque tomar la marca resulta en condenación eterna. Segunda, porque rechazar la marca, aunque resulte en sufrimiento temporal, resulta en gloria eterna incomprensible. Déjame explicarte la primera parte con más detalle, porque es absolutamente crítica. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, describen el destino de aquellos que toman la marca. Beberán del vino de la ira de Dios puro, sin mezcla, serán atormentados con fuego y azufre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche. Esto no es aniquilación, no es simplemente dejar de existir. Es tormento consciente eterno, día tras día, noche tras noche, por los siglos de los siglos, sin fin, sin descanso, sin alivio, para siempre. Y no puedes arrepentirte después, no puedes cambiar de opinión. La decisión de tomar la marca es final e irrevocable. Una vez que la tomas, tu destino está sellado, no hay vuelta atrás, no hay perdón disponible, no hay segunda oportunidad. En 2023 tuve una conversación con un pastor que trabaja en cuidados paliativos, el reverendo Michael Chen, quien ha estado presente en los momentos finales de cientos de personas. Nos reunimos en un café en San Francisco y hablamos sobre la muerte, sobre el arrepentimiento, sobre las últimas palabras de personas que están muriendo. Benítez, me dijo el reverendo Chen, he visto morir a muchas personas, creyentes y no creyentes, y hay una diferencia profunda en cómo enfrentan la muerte los creyentes, incluso cuando tienen miedo del proceso de morir, tienen paz sobre lo que viene después, pero los no creyentes, especialmente aquellos que han vivido vidas de rechazo deliberado de Dios, a menudo experimentan terror en sus momentos finales. Terror de enfrentar el juicio, de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El reverendo Chen me contó sobre un hombre que había atendido,
un empresario exitoso que había pasado su vida persiguiendo riqueza y poder, rechazando consistentemente a Dios, y en sus últimos días, cuando el cáncer lo estaba matando, ese hombre experimentó una angustia tan profunda que ninguna cantidad de medicamentos podía aliviarla. No era dolor físico, era terror espiritual, la realización de que había desperdiciado su vida, de que estaba a punto de enfrentar un Dios al que había rechazado durante décadas, y cuando el reverendo Chen intentó hablarle sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, el hombre dijo algo que nunca olvidaré. Es demasiado tarde, me dijo. He cruzado una línea. Lo sé, lo siento. He rechazado a Dios tantas veces que ahora Él me ha rechazado a mí. Y murió en esa desesperación, sin paz, sin esperanza. Esa historia me persiguió durante meses, porque ilustra una verdad terrible. Hay un punto de no retorno, hay un momento en que el rechazo de Dios se vuelve tan profundo, tan completo, que el arrepentimiento ya no es posible, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque el corazón se ha endurecido tanto que ya no puede arrepentirse genuinamente, y tomar la marca durante la tribulación es cruzar exactamente esa línea, es el rechazo final de Dios del cual no hay retorno. Pero ahora déjame hablarte sobre la segunda parte, sobre lo que ganas al rechazar la marca, porque esto es glorioso, esto es lo que hace que todo el sufrimiento valga la pena infinitamente. Apocalipsis 20, versículo 4 dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años». Reinaron con Cristo, no solo fueron salvos, no solo fueron al cielo, reinaron, tuvieron autoridad, tuvieron posiciones de liderazgo en el reino milenial de Cristo, fueron recompensados de una manera que supera nuestra comprensión actual. Y después del milenio, después de los 1000 años, Apocalipsis 21 y 22 describen el estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva, y allí los santos de Dios, incluidos los mártires de la tribulación, reinan para siempre, sin fin, sin límite de tiempo, sin fin de gloria, de gozo, de comunión con Dios, de plenitud, de vida en la presencia directa del Creador del universo. Piensa en la matemática de esto. En el peor de los casos podría sufrir 3 años y medio durante la segunda mitad de la tribulación, 3 años y medio de hambre, de miedo, de persecución, terminando con una ejecución que probablemente dura solo minutos, 3 años y medio de sufrimiento a cambio de eternidad de gloria, y eternidad significa sin fin, literalmente sin fin, significa que en 1 billón de años, cuando hayas olvidado completamente ese breve periodo de sufrimiento, estarás reinando en gloria, y en 1 trillón de años después de eso, seguirás reinando en gloria, y nunca jamás llegará a un punto donde se acabe, porque es eterno, es para siempre. Pablo lo expresó perfectamente en 2 de Corintios 4 versículos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve tribulación momentánea, así es como Pablo describe todo el sufrimiento de esta vida, incluyendo su propio sufrimiento que incluía golpizas, naufragios, prisiones, persecución constante. Él lo llama leve y momentáneo comparado con el peso eterno de gloria que produce. Y si eso es cierto para el sufrimiento normal de la vida cristiana, ¿cuánto más será verdad para el sufrimiento extremo de la tribulación? Será absolutamente momentáneo comparado con la eternidad de recompensa. En 2024 tuve una experiencia que cambió mi perspectiva sobre todo esto. Estaba en Jerusalén, específicamente en el Muro de los Lamentos, observando a judíos ortodoxos orar con fervor intenso, y comencé a hablar con un rabino anciano, debía tener unos 80 años, con una barba blanca larga y ojos llenos de sabiduría. Hablamos sobre el sufrimiento, sobre la persecución histórica del pueblo judío,
y le pregunté cómo ha sobrevivido el pueblo judío a 2000 años de persecución, exilios, pogroms, el Holocausto, cómo mantuvieron su fe, su identidad a través de todo eso. Su respuesta fue simple pero profunda, porque sabemos quiénes somos, me dijo, sabemos que somos el pueblo elegido de Dios, y ese conocimiento, esa identidad, es más fuerte que cualquier sufrimiento que el mundo pueda infligirnos, pueden matarnos, pero no pueden quitarnos nuestra identidad, nuestra conexión con el Eterno, y mientras tengamos eso, podemos soportar cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que los cristianos necesitarán durante la tribulación, una identidad inquebrantable en Cristo, un conocimiento profundo de quiénes somos, hijos de Dios, herederos del reino, comprados por la sangre de Jesús, destinados para gloria eterna, y cuando sabes eso, cuando realmente lo sabes en lo profundo de tu ser, entonces puedes soportar cualquier sufrimiento temporal porque sabes que es exactamente eso, temporal, y lo que viene después es eterno. Y aquí está la 15ª y última revelación, la más importante de todas. El propósito de toda la tribulación, de toda la persecución, de toda la prueba, no es destruir a los creyentes, es purificar, es refinar, es revelar quién es realmente fiel y quién solo era un creyente nominal, es separar el trigo de la paja, es preparar una novia digna para Cristo. Daniel 12, versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La tribulación es un horno de refinamiento, es fuego que quema la escoria y purifica el oro, es presión extrema que o te quiebra o te fortalece, y para aquellos que permanecen fieles, que resisten hasta el fin, que rechazan la marca sin importar el costo, ese proceso de refinamiento produce un carácter, una fe, una pureza que de ninguna otra manera podría ser alcanzada. Jesús lo dijo en Mateo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar hasta el fin, no solo comenzar bien, no solo tener un momento de fe emocional, sino permanecer fiel día tras día, mes tras mes, año tras año, sin importar la presión, sin importar el sufrimiento, hasta el final. Eso es lo que distingue a los verdaderos creyentes de los falsos. Y ahora, habiendo compartido todo esto contigo, habiendo revelado estas 15 verdades sobre lo que sucede con quienes rechazan la marca, déjame hacerte la pregunta más importante que jamás enfrentarás. Cuando llegue ese momento, cuando te enfrentes a esa elección, tomar la marca y sobrevivir temporalmente pero perderte eternamente, o rechazar la marca y sufrir temporalmente pero ganar la eternidad, ¿qué elegirás? No respondas rápidamente, no respondas con lo que piensas que deberías decir. Realmente piénsalo, imagina la escena, imagina que han pasado varios años de tribulación, no has comido bien en semanas, tus hijos están llorando de hambre, tu familia te está rogando que tomes la marca, el oficial del gobierno te está explicando que todo tu sufrimiento puede terminar ahora mismo, solo pon tu mano derecha en el escáner, solo déjanos poner este pequeño chip en tu frente, es solo tecnología, no significa nada, y todo el dolor se detiene, tendrás comida, tendrás refugio, tu familia estará a salvo. Solo este pequeño paso, solo esta pequeña concesión, en ese momento, ¿qué elegirás? Y no me digas que nunca enfrentarás esa elección, porque si estás vivo cuando comience la tribulación, absolutamente la enfrentarás, no habrá neutralidad, no habrá zona gris, no podrás simplemente esconderte y esperar que pase. El sistema te encontrará, el sistema te presionará, el sistema te forzará a elegir marca o muerte, anticristo o Cristo, vida temporal o vida eterna. Y si piensas que es fácil elegir correctamente, permíteme recordarte que Apocalipsis 13, versículo 15, dice que a la imagen de la bestia se le dio poder para hacer matar a todo el que no la adorase. Todo el que no la adore será matado. No hay excepciones, no hay escapatoria. Si rechazas la marca, eventualmente te ejecutarán. Tal vez no inmediatamente, tal vez podrás esconderte por un tiempo, pero al final te encontrarán y tendrás que enfrentar la espada del verdugo o el pelotón de fusilamiento o la guillotina o cualquier método de ejecución que el sistema esté usando,
Y en ese momento final, cuando veas la muerte acercándose, cuando sientas el terror natural del cuerpo ante su propia destrucción, mantendrás tu fe, mantendrás tu decisión, o en el último segundo cederás y rogarás por la marca. Tengo que ser brutalmente honesto contigo, porque esta es la verdad que nadie quiere enfrentar. Muchos creyentes que hoy profesan gran fe, que hoy cantan alabanzas, que hoy dicen que nunca negarían a Cristo, en ese momento de prueba extrema, cederán, tomarán la marca, elegirán la supervivencia sobre la salvación, y Jesús predijo exactamente esto. En Mateo 24, versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos, no unos pocos, muchos, lo que significa que la mayoría de los que se llaman cristianos hoy no pasarán la prueba de la tribulación. ¿Y por qué fallarán? Porque su fe es superficial, porque nunca desarrollaron raíces profundas, porque su cristianismo es cultural, social, emocional, pero no está fundado en convicción profunda, en conocimiento real de la palabra de Dios, en relación genuina con Jesús. Es como la semilla que cayó en pedregales, brotó rápido pero murió rápido porque no tenía raíz, y cuando viene el calor del sol, cuando viene la presión de la tribulación, se seca y muere. Pero tú no tienes que ser uno de esos, puedes prepararte ahora, puedes construir raíces profundas ahora, puedes establecer convicciones inquebrantables ahora, mientras todavía tienes tiempo, mientras todavía no estás bajo presión extrema, porque si esperas hasta que comience la tribulación para empezar a desarrollar fe profunda será demasiado tarde. Será como intentar construir una casa en medio de un huracán. Entonces déjame darte instrucciones prácticas, déjame decirte exactamente qué necesitas hacer ahora para prepararte espiritualmente para lo que viene. Primera, sumérgete en la palabra de Dios. No solo leas la Biblia casualmente, estúdiala intensamente, memoriza pasajes completos, especialmente los que hablan sobre perseverancia, sobre fidelidad, sobre recompensa eterna. Cuando estés en el horno de la tribulación, esos versículos memorizados serán tu ancla, tu fuerza, tu consuelo. Segunda, desarrolla una vida de oración profunda. No solo oraciones casuales antes de las comidas, sino tiempo extendido en la presencia de Dios. Ora si es posible. Aprende a escuchar su voz, aprende a sentir su presencia, porque en la tribulación, cuando no tengas Biblias físicas, cuando no tengas iglesias, cuando no tengas recursos externos, tu conexión personal con Dios será todo lo que tienes. Tercera, practica el ayuno no porque el ayuno tenga algún mérito en sí mismo, sino porque el ayuno te enseña a decir no a tus deseos físicos, te entrena para soportar incomodidad, para negar las demandas de tu cuerpo. Y esa capacidad será crítica cuando enfrentes hambre real durante la tribulación. Cuarta, construye comunidad genuina con otros creyentes, no relaciones superficiales de iglesia, sino amistad profunda, hermandad real, gente con la que puedas ser completamente honesto, gente que te conoce y te ama de todas formas, porque en la tribulación esa comunidad será tu sistema de apoyo, tu fuente de aliento, tu familia espiritual. Quinta, practica la abnegación. Renuncia voluntariamente a comodidades, a lujos, a cosas que deseas pero no necesitas. No porque esas cosas sean malas en sí mismas, sino porque necesitas entrenar tu alma para vivir con menos, para estar contento en cualquier circunstancia, para no ser esclavo de las comodidades materiales. Sexta, estudia la historia de los mártires. Lee las historias de Policarpo, de Perpetua, de Ignacio, de los cristianos que enfrentaron persecución romana, persecución comunista, persecución islámica. Aprende de su fe, de su coraje, de cómo Dios los sostuvo en sus momentos de prueba. Séptima, resuelve ahora, toma la decisión ahora antes de que llegue la presión, decide hoy que no importa qué, no importa el costo, nunca tomarás la marca de la bestia, nunca negarás a Cristo, permanecerás fiel hasta la muerte. Porque si esperas hasta estar bajo presión para tomar esa decisión, la presión influenciará tu decisión. Pero si la tomas ahora, cuando estás en un lugar seguro, con mente clara, esa decisión previa te sostendrá cuando llegue la prueba. Octava y final, predica el Evangelio ahora, comparte tu fe ahora, mientras todavía puedes hacerlo libremente, porque
Cada persona que lleves a Cristo ahora es una persona que potencialmente permanecerá fiel durante la tribulación. Es una persona que elegirá la eternidad sobre la supervivencia temporal, y el día del juicio, cuando veas a esas personas reinando contigo en gloria, te alegrarás infinitamente de haber tenido el coraje de compartir el Evangelio cuando podías. Y ahora, habiendo compartido todo esto, habiendo revelado estas verdades que he descubierto a lo largo de décadas de investigación, déjame terminar con una palabra de esperanza, porque sí, la tribulación será terrible, sí, el sufrimiento será extremo, sí, muchos morirán como mártires, pero no es el final de la historia, la tribulación termina, Cristo regresa, la bestia es derrotada, el anticristo es lanzado al lago de fuego, y aquellos que permanecieron fieles, aquellos que rechazaron la marca, aquellos que eligieron a Cristo sin importar el costo, son recompensados más allá de toda comprensión humana. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4 describen el destino final de los fieles, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más muerte, no más dolor, no más lágrimas, solo gozo eterno en la presencia de Dios. Y eso, mis amigos, eso es lo que ganas al rechazar la marca. Eso es la recompensa por permanecer fiel, y comparado con eso, cualquier sufrimiento temporal es absolutamente insignificante. Entonces, cuando llegue ese día, cuando te enfrentes a esa elección, recuerda todo lo que has aprendido hoy, recuerda las historias de los mártires que te he contado, recuerda la promesa de recompensa eterna, recuerda que Dios te dará gracia sobrenatural en ese momento, que no estarás solo, que el Espíritu Santo te fortalecerá, que Jesús estará contigo hasta el final, y elige bien, elige la vida eterna, elige la gloria eterna, elige Cristo. Sin importar el costo, porque te prometo con cada fibra de mi ser, que no te arrepentirás de esa decisión, no por un solo segundo de la eternidad te arrepentirás de haber elegido a Cristo sobre el mundo, sobre la comodidad, sobre la supervivencia temporal. Esta es la advertencia final de Jesús, este es el mensaje del Apocalipsis: permanece fiel, resiste hasta el fin, no tomes la marca, no importa qué, y cuando termine la tribulación, cuando Cristo regrese, cuando se establezca el reino eterno, estarás allí, reinando en gloria, y todo el sufrimiento, todo el miedo, todo el dolor será solo un recuerdo distante que añade profundidad a tu apreciación de la gloria que nunca terminará. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé coraje, que Dios te dé la gracia para permanecer fiel cuando llegue la prueba, porque llegará, está más cerca de lo que piensas, las señales están por todas partes, el sistema se está estableciendo ante nuestros ojos, y pronto, muy pronto, llegará el momento de elegir. Elige bien, elige Cristo, elige la eternidad, y nos veremos del otro lado reinando juntos en la gloria eterna del reino de nuestro Señor.